Queridos amigos, queridas amigas, el día de hoy me encuentro con una persona que fue un puntal dentro de mi proceso de enseñanza a través de los libros. No tuve la oportunidad de conocer durante mi perfeccionamiento académico, pero sí tuve el placer de leerlo en muchas ocasiones, sobre todo a través de los textos que la misma biblioteca de la Universidad de Ibáñez tiene en sus anaqueles. Uno de ellos, que ha sido de los más solicitados también por los estudiantes, es justamente la antología crítica de la poesía chilena, que viene a entregarnos un soporte tremendamente pedagógico, digámoslo, casi didáctico, para poder introducirnos en el conocimiento de nuestro arte poético. ¿De quién les estoy hablando? Les estoy hablando del profesor, académico, investigador, Naín Nómez. Hola Naín, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, no sé, A la hora que se vea, ¿no? a la hora que sea. Bien, Naín, en esta ocasión vamos a conversar acerca de en qué está la poesía chilena, ¿no? Y para saber un poco en qué está esta poesía, tenemos que saber qué podemos comprender por poesía chilena y que nuestros queridos alumnos, nuestros alumnos hoy día que están súper interesados justamente en esta cápsula, que son los alumnos de educación media, desde sus casas, haciendo trabajo, para los cursos de lenguaje, es qué hay detrás de esa poesía chilena que nos permite, por una parte, identificarnos en un proyecto de nación, en un proyecto de identidad, y a la vez también cómo esa poesía da cuenta de aspectos que son tremendamente históricos y a la vez muy biográficos de los mismos escritores. Entonces, vamos a comenzar este encuentro a través de una pregunta que me parece que es con la que podemos introducir. A ver si podemos presentar, ¿no?, un recorrido breve por la poesía nacional desde el siglo XIX a la actualidad. Yo sé que es harto, ¿no? Es un panorama largo, Claro. complejo, ¿no? Pero, ¿quién mejor que usted? Así que le dejo instalada esa pregunta. Bueno, una gran pregunta, da para un curso entero, ¿eh? Y a lo mejor para varios cursos. Pero bueno, lo primero que habría que decir, ¿tiene importancia la poesía? ¿Eh? ¿Por qué enseñamos poesía? ¿Qué relación tiene con los otros géneros literarios? Si uno piensa en el origen del lenguaje, uno se da cuenta que la poesía está desde los comienzos. Es decir, el ser humano siente en algún momento, en lo que podríamos llamar la prehistoria de la humanidad, aunque la palabra no es buena, uno podría decir, el ser humano empieza poéticamente en el mundo, cuando trata de interpretar lo que ve, de analizar lo que ve, y lo hace con figuras literarias, ¿ya? Por ejemplo, en la invención o la relación con los primeros dioses, en el caso de Grecia, surge con la pregunta o con la respuesta frente a la naturaleza de decir Zeus truena. Zeus es el dios y Zeus es una metáfora, ¿ya?, que tiene que ver con una explicación humana frente al trueno, al relámpago, a la lluvia, a todos los fenómenos naturales. Es decir, está allí ya la poesía. Y el ser humano aprende a hablar en metáfora. Aprende a hablar en metáfora porque intenta explicarse las cosas, ¿ya? Y después las religiones, hasta el día de hoy, lo que tenemos son metáforas. Entonces, ¿es importante la poesía? Sí, porque tiene que ver con el origen del lenguaje y tiene que ver con la manera como nos comunicamos con los otros, ¿ya? Además del lenguaje racional, necesitamos el lenguaje de la fantasía y el lenguaje del imaginario. Con eso entro ahora al tema, al área chica, ¿ya?, hablar de la poesía chilena, que no puede dejar de instalarse dentro de la poesía latinoamericana, ¿ya? Es decir, cuando surgen los estados-naciones y las independencias en América Latina,
surge también lo que podríamos llamar la poesía nacional, ¿ya? En el caso nuestro, la poesía nacional, a comienzos del siglo XIX, la formula un señor que no es chileno de nacimiento, que es Andrés Bello, ¿ya? Andrés Bello es el primero que empieza a describir lo que es la naturaleza en este país y lo que es la naturaleza en América Latina. Y con esa descripción, él va a instalar lo que hizo muchos años antes Alonso del Silla y Zúñiga con la Araucana, ¿ya? Solo que Andrés Bello lo hace nombrando los pájaros, nombrando las flores, nombrando las costumbres de los ciudadanos, es decir, lo hace de una manera real, concreta, ¿ya? Y el poema, La Silva a la Agricultura, o el poema dedicado a la zona tórrida, que es un poema dedicado a Centroamérica, formulan por primera vez poemas nacionales, poemas que tienen que ver con América Latina, ¿ya? Don Andrés Bello era neoclásico, por lo tanto no le interesaba la forma, ¿ya? Está habituado a escribir de una cierta manera. Además, él era una persona muy racionalista, ¿ya? Hizo nuestra gramática, trabajó en nuestro Código Civil, es decir, no era alguien que se le volaran, digamos, las luces para escribir fantasías. Entonces, su poema es muy realista, pero ahí tenemos la base en el siglo XIX de lo que va a empezar a ser la literatura nacional. Ahora, durante todo el siglo XIX, la poesía chilena fue bastante mala, ¿ya? Fue bastante mala porque éramos copiones de los europeos, Sí. ¿ya? Entonces, todo lo que es el neoclásico y el romanticismo, en verdad no tenemos autores muy originales, ¿ya? Ni Andrés Bello, ni Guillermo Blesgana, ni Salvador Sanfuente, ¿ya? Que son hasta Eduardo de la Barra, que son como nuestros grandes autores del siglo XIX, son ahí nomás, ¿ya? Son ahí nomás. Oiga, Naín, y en ese sentido, que yo comparto plenamente con usted lo que está señalando, es porque el puntapié inicial en realidad lo tenemos más bien en la narrativa, ¿no? Y en una narrativa que también está muy influenciada por códigos que provienen justamente de los principales países europeos, las capitales de cultura. Entonces, pareciera ser que el gesto más importante de ese siglo XIX es más bien como este discurso inaugural de Lastarria, la fundación de la Sociedad de Escritores, es decir, como que no es ni la literatura ni la poesía en estricto rigor, sino que son más bien gestos. Claro, claro. Y sobre todo un volverse hacia lo propio, que es muy importante, a lo mejor no tanto en la literatura, más en la historia, ¿ya? Más en la historia, en la economía, en otros ámbitos, ¿ya? Pero que la literatura es secundario, la literatura solo copia lo que se está haciendo en otras áreas. A tal punto que a fines del siglo XIX los historiadores dicen que en Chile no hay poesía, ¿ya? No hay poesía. Y dicen, aquí este es un país de economistas, un país de historiadores, es un país de leguleyos, pero no es un país de poetas, ¿ya? A lo más reconocían el aporte de don Alberto Blesgana, ¿ya? Y de Lastarria en términos narrativos, pero poesía no, ¿ya? Los chilenos que escribían poesía eran muy copiones. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que hacia finales del siglo XIX aparece Darío en Chile. Rubén Darío, uno de los grandes maestros del modernismo. No es el primero, ¿ya? Primero José Martí, Julián del Casal, autores de otros países, pero sí es el que consolida el modernismo. Y el modernismo tiene la gracia de ser el primer movimiento auténticamente americano, ¿ya? Es decir, hasta ese minuto copiábamos todo, ¿ya? Lo que no estaba mal, porque los románticos, por ejemplo, latinoamericanos y chilenos, pelearon por las reformas, pelearon por cambiar, digamos, el estatus de América Latina. Y eso lo hacían también desde los libros que escribían, desde las novelas e incluso desde la poesía.
pero por primera vez el modernismo es un movimiento que va a influir Europa, especialmente España. Entonces, eso es muy importante, porque ahí empezamos a tener voz propia. Solo que en Chile el modernismo llega muy tarde, ¿ya? Porque a pesar de que Darío publica en Valparaíso en 1888 el libro Azul, que es un libro fundamental del modernismo, eso no tuvo mucha influencia, porque estábamos muy imbuidos, muy metidos con el nacionalismo. La guerra del 79 y luego la guerra civil contra Balmaceda van a retrasar mucho todo lo que es literatura y todo lo que es poesía. Van a retrasar las revistas. Hay revistas antes y hay revistas después, pero hay un lapso, un tiempo en que no pasa mucho, porque Chile se divide con la guerra civil. Entonces, todo eso va a influir para que el modernismo no llegue a Chile como ocurre con otros países de América Latina. Si en América Latina el modernismo empieza más o menos en 1880, en Chile recién hacia finales del siglo XIX, ¿ya? 1895, con un libro de Pedro Antonio González que se llama Ritmos. Es como el primer gran libro moderno, ¿ah?, en la poesía chilena. Y Pedro Antonio González tiene influencias variadas, es modernista, pero también es romántico, ¿ya? Y también tiene algunos elementos que van a ser importantes después. Y recién en 1900, cuando ya hace 20 años que empezó el modernismo en América Latina, recién en 1900 vamos a tener un grupo importante de poetas modernos en Chile, entre los cuales voy a mencionar, sin agotar la paciencia de los que escuchan, a Diego W. Urrutia, un gran poeta, uno de los poetas más importantes de ese periodo, a Miguel Luis Rocuán, a Víctor Domingo Silva, a Carlos Pessoa Belli, obviamente, un gran poeta, etc. Pero eso va a ocurrir a partir de 1900, muy tarde. Ahora, la gracia de todo esto es que, por empezar tarde, la poesía chilena tiene una matriz muy original, ¿ya? Es una mezcla, un sincretismo de una serie de movimientos en que incluso todavía está el romanticismo, ¿ya? El romanticismo es un movimiento muy importante en el mundo. Hasta el día de hoy los poetas son románticos, ¿ya? Se permea más de un siglo de literatura. Y está el romanticismo, está todavía autores que son neoclásicos y que empezaron a comienzos del siglo XIX. Está el modernismo, pero muy tamizado, muy suave el modernismo. Son muy pocos los poetas chilenos que son absolutamente modernistas, ¿no? Puedo citar dos, Francisco Contreras y Miguel Luis Rocuán. El resto son una mezcla, son un híbrido. Está el nacionalismo, está el positivismo, está también una vena popular que viene de la lira popular, ¿ya? Hay autores que hacen las dos cosas, como el caso de Carlos Pessoa Belli, ¿ya? Entonces, esa matriz tan híbrida es la que crea las bases de lo que va a ser toda la poesía chilena del siglo XX, que es una de las fuentes poéticas más importantes de América Latina y probablemente del mundo. Probablemente, ¿ya? No me atrevo a decir tanto. Pero sí, en América Latina es una poesía relevante. De la nada llega a conformarse un enorme grupo de poetas entre 1900 y 1916, que es la muerte de Darío, ¿ya? Y que es el inicio de la vanguardia con Vicente Huidobro y El espejo de agua, que se publica ese año. Entonces, esos 16 años son años fundamentales para crear una base de lo que va a ser toda la poesía chilena posterior, ¿ya? Con una cantidad de 30 o 40 poetas de primer nivel y que están un poco oscurecidos con la vanguardia, porque después con la vanguardia Pablo Neruda, Pablo de Roca, Huidobro, incluyendo a Mistral, se va a conformar un grupo que salta, digamos, fuera de las fronteras nacionales. Pero estos poetas anteriores son fundamentales para crear todo esto que va a venir después. Sí, sí. Y Ahora,
solo dejo anclada la continuidad. En los años, después de las vanguardias, en los años 20, después en los años 50 hay una neovanguardia muy importante, y luego en los 70 se inicia otro proceso poético también muy importante. Mire, es interesante también, bueno, eso también da para otra cápsula, ¿no? Porque todo lo que usted señala con respecto a este nicho común que se va generando desde finales del 19 y comienzos del 20, y que permite que sea ese fervor poético absolutamente híbrido, que permite también tantas líneas distintas de construcción poética. Sabe que mientras usted hablaba, yo recordaba lo que iba sucediendo en la historia del arte nacional. Y en realidad hay una fraternidad muy interesante que uno podría ir estableciendo, como por ejemplo con los pintores de la generación del 13, que son los primeros pintores, ¿no? Que también en esta mirada muy impresionista pero realista de la realidad, dan cuenta de los cambios sociales, dan cuenta de, desde una mirada romántica, fíjense si es un híbrido absoluto, desde una mirada romántica, dan cuenta de los cambios sociales que comienza a vivir Chile. Entonces, daría también para poder conversar eso. Oiga, Naini, dígame, ¿y cuál es como, a su juicio, ¿no? Luego ya en el siglo XX, esos nichos que son problemáticos, esos ejes que son realmente los que generan un conflicto artístico, estético, ¿no? Que hoy día siguen siendo materia de estudio, de investigación, de búsqueda, porque hay muchos, como usted señala, que han quedado a oscuras, bajo la sombra de un Neruda, un De Roca, una Mistral, un Huidobro. Ya, mira, lo primero que habría que decir es que la literatura está siempre en movimiento, y mucho más la poesía incluso que la narrativa, o que el teatro, no sé, porque los poetas van cambiando de lugar, o más bien las obras, las producciones van cambiando de lugar, porque los poetas en esto son secundarios. Lo que importa son las obras. Hay obras que son hitos, ¿ya? Por ejemplo, mencioné ritmos, menciono Alma Chilena de Pessoa Belli, menciono el Canto General, menciono Altazor de Huidobro, etc. Esas obras marcan hitos permanentes y van cambiando de lugar con el tiempo, ¿ya? Por ejemplo, pongo un ejemplo, Daniel de la Vega y Víctor Domingo Silva fueron los poetas más populares de su tiempo, ¿ya? En todas las encuestas ganaban lejos, ¿ya? En las encuestas que se hacían en las revistas, porque es una época de muchas revistas y de grandes revistas, ¿ya? Zig-Zag publica 100.000 ejemplares en 1905. Entonces, revistas y periódicos son encuestas que se hacen hoy día no tenemos eso, las tenemos por internet, pero igual es el tema de quién es más popular. De ellos no queda casi nada hoy día, ni de Víctor Domingo Silva, ni de Daniel de la Vega, ni de etc. ¿Quiénes pasan a ocupar el gran lugar? Dos grandes poetas que son ejes de las dos grandes matrices que se desarrollan hacia adelante en la poesía chilena. Carlos Pessoa Belli, un poeta que trabaja desde el modernismo, pero también desde lo popular, que además escribe con seudónimo en las revistas poemas populares, de la lira popular, y que muestra la situación de los marginados, ¿ya? La situación de los que viven al margen de la sociedad, una temática que existe hasta el día de hoy. Por el otro lado, en el otro extremo, un poeta culto que fue alcalde de San Bernardo, ¿ya? Pedro Prado, ¿ya? Que escribe de manera opuesta, hace sonetos, es una poesía que todavía funciona con los cánones de la belleza modernista, ¿ya? De poner la belleza en el poema, pero un gran poeta, incluso el primer poeta que escribe prosa poética. Prosa poética, claro. Claro, con Flores de Cardo en 1908, creo que, o 1912, no me acuerdo. Pero que cambia también el estilo de escribir poesía desde otro lugar, ¿ya? Entonces, ellos son poetas que hasta el día de hoy son fundamentales, ¿ya?
en esta prehistoria de la poesía contemporánea. ¿Ya? Ahí está el cruce entre la poesía moderna y la poesía contemporánea, que prácticamente se inicia con las vanguardias. ¿Ya? Entonces, después, claro, tenemos estas vacas sagradas que son Pablo Neruda, Pablo de Roca, Vicente Huidobro, ¿ya? Y Gabriela Mistral, que la habían dejado de lado, pero que cada vez corre por los palos y se va acercando, digamos, a estos poetas, ¿ya? Desde otra vertiente, una especie de vanguardia retro, ¿ya? Vanguardia retro, vanguardia ruralista, Sí. pero vanguardia, solo que siempre se consideró que la vanguardia era solo el mundo urbano, solo el mundo de las grandes ciudades. Pero hay varios poetas que trabajan esta ruralidad en América Latina, ¿no? Entonces, ellos, claro, ellos no dejan ver el bosque, no dejan ver a los poetas que vienen después, porque hay unas vanguardistas posteriores que pasan casi desapercibidos, son grandes poetas, Humberto Díaz Casanueva, Rosamel del Valle, Gustavo Osorio, Omar Cáceres, etc. ¿Ya? Entonces, esos lugares van cambiando en el tiempo, se van transformando, ¿ya? Y van adquiriendo otro sentido en la medida que la recepción va siendo distinta y en que es otra época la que los mira. Y en la medida también que se relacionan con poetas más actuales, ¿sí? Poetas de hoy día que de repente los recogen y los siguen. Pero bueno, de eso no sé si vamos a tener tiempo de hablar, pero en fin. Y luego están los 50, que es un movimiento que son poetas, algunos de ellos ni siquiera tienen relaciones directas, pero que se instalan frente a esta vanguardia. Es una especie de neovanguardia en que la figura principal es Nicanor Parra, ¿ya? Porque Nicanor lo que hace es mostrar todas las líneas que pueden seguirse después, ¿ya? Él y Gonzalo Rojas son ahí como los epígonos, solo que Gonzalo Rojas es un continuador de las vanguardias y Nicanor Parra es un rupturista total con las vanguardias. Pero de ahí viene una enorme cantidad de poetas que escriben en los 50, como el caso de Enrique Lin, que es un gran poeta, el caso de Miguel Arteche, que es premio nacional, claro. ¿Ya? Y de varios más, los de Jorge Tellier y todo el grupo de poetas líricos, ya dentro de los cuales también está Efraín Barquero, por ejemplo, otro premio nacional. Entonces, hay ahí una vasta línea de poesía que va a influir, va a relacionarse con las generaciones que siguen, con la poesía de los 60 y la poesía de los 70, ¿ya? Y que son muy, muy importantes porque ponen una barrera, pero a la vez son una continuidad, porque en la poesía no hay ruptura total nunca, nunca hay ruptura total. Puede que haya gente que lo cree, incluso los propios poetas, pero eso no es cierto, ¿ya? Eso no es cierto. Es decir, todos venimos de algún lado. Sí. Todos venimos de algún lado. Entonces eso es sumamente importante, ¿ya? Y después, en los 70 y 80, hay otra ruptura importante que la inicia Juan Luis Martínez, Raúl Zurita y las poetas mujeres, ya que empiezan a escribir en los 80. Y que es una ruptura también con lo anterior. Pero también todos ellos reconocen a sus padres o madres, digamos, que estaban ahí en los orígenes, ¿no? Entonces tampoco es una ruptura total. Y ya después la cosa se pone color de hormiga, ¿no? Porque es muy difícil a partir de los años 90 poder ya mirar el horizonte con la claridad con que podíamos mirar hacia atrás a los poetas anteriores. O sea, yo tengo mis teorías sobre eso, pero llegan hasta por ahí nomás. No sé si quieres hacer alguna otra cosa. Sí, mire, es que pasa algo cuando uno lee poesía, ¿no? Y la lee como historiográficamente, es decir, como una línea continua, ¿no? Claro. Como Chile, como esta gran línea, ¿no? Pareciera ser que es una poesía bastante grave, que a mí, a lo menos eso, en muchas ocasiones alumnos de colegio me han dicho que la sienten una poesía muy grave, y que recién con Parra sienten que por fin entra el humor. Entonces, ¿podríamos decir algo a lo mejor en defensa de eso, no?
En defensa de... En defensa de que hay humor en la poesía previo a Parra. Sí, sí. Sí, yo creo que en general es desconocimiento, ¿ya? Primero, digamos, la gente común y corriente conoce nombres, no conoce poemas, ¿ya? O conoce poemas de manera muy tangencial. Por lo tanto, decir eso ya es parte de un desconocimiento. De partida, Carlos Pessoa Belli es muy humorístico en muchos de sus poemas, y Carlos Pessoa Belli se muere en 1908, es decir, escribió todo eso entre fines del siglo XIX y comienzos del XX. ¿Ya? La poesía popular, que no es considerada, pero Sí. que es sumamente importante. Juan Rafael Allende, un poeta del siglo XIX que es divertidísimo, ¿ya? Claro, Ironiza permanentemente sobre diferentes tópicos, diferentes claro. temas, ¿ya? Y luego tienes muchos poetas y empiezas a mirar, incluso el mismo Huidobro, ¿ya? En muchos de sus poemas utiliza un cierto humor irónico muy, muy leve, pero que existe. Pablo de Roca, ¿ya? Pablo de Roca no lo lee nadie, todo el mundo habla de él, pero no lo lee nadie porque sus poemas son tiradas de 20 o 30 páginas, ¿ya? Pero en muchos poemas hay un humor, en Los Gemidos, por ejemplo. Él utiliza eslogan de las calles, utiliza muchas cosas que se usan hoy día, ¿ya? Las cosas de publicidad, las pone como poemas, y a la vez va metiendo interlocutores, ¿ya? Que hablan entre sí, que son muy divertidos. Es decir, todo eso se desconoce. Y el mismo Neruda en Extravagario y en varios de sus libros Claro. también utiliza mucho el humor. Ahora, es cierto que a Nicanor le dio un estatus central, ¿ya? Un estatus central a la ironía, a la parodia, ¿no es cierto?, a la sátira, al chiste, y mete todos estos elementos, como él dice, lleva la poesía a la calle, lleva la poesía a la vida, ¿ya? Claro. Ahora, los vanguardistas lo habían hecho, pero no lo habían hecho del mismo modo, ¿ya? Del Claro, mismo porque cuando modo. uno revisa, por ejemplo, los textos del grupo La Mandrágora, qué sé yo, Gómez Correa, en menos caso el Teófilo Cid, hay un humor, ¿no? Muy grave, como decía Gómez de Sí, la Serna, muy grave, pero hay un humor. Pero, pero a lo mejor el hecho de que Parra se ríe incluso del mismo artificio poético, ¿no? Yo creo que eso es claro, el que los alumnos hoy día dicen, esto es humor a secas, sin duda. claro. Pero también eso tiene una vuelta de tuerca, porque detrás de la carcajada, ¿no? Detrás del bufón hay un príncipe que llora por no querer el Claro, trono. claro, claro. Y indudablemente lo que él hace es meter la vida en los poemas, ¿ya? Y meter los lugares comunes y las cosas simples, las cosas que están ahí. Pero igual les da una vuelta de tuerca, y eso significa que hay que leer detrás también, ¿ya? No es tan fácil, no es solo el chiste. Si fuera Sí, solo el chiste no tendría ninguna gracia, claro. ¿ya? Sino que porque detrás de eso hay un mundo. Si dice Estados Unidos donde la libertad es una estatua, estamos hablando de una cosa enorme, ¿ya? Que Claro. está detrás de lo que se está diciendo. Y, y por otro lado, por ejemplo, este ataque a la religión, el buen ladrón, el mal ladrón y el del medio, ¿no? Es decir, hay cosas detrás de eso que no son así simples chistes. Y por Exactamente. otro lado, tiene poemas como El hombre imaginario, ¿ya? Que son muy terribles, ¿ya? Y que no tienen nada de chistoso. Entonces, tampoco es todo Parra. Y además depende también de lo que él está intentando, de lo Sí, que él está sí, intentando en cada cosa, incluso con los elementos visuales que él incorpora en muchos de sus textos. sí. Entonces, y hay poetas, no sé, nadie debe ubicar a Juan Floric, por ejemplo, ¿ya? Juan Floric es un poeta que era por aquí de Limache, de alguna zona cercana a Santiago, que escribe unos poemas que son absolutamente chistosos, ¿ya?
habla de la profesora de piano y hace un chiste sobre cómo funcionaba la profesora de piano. Tiene una serie de poemas sobre los gatos, ¿ya? Y él es un poeta inmediatamente posterior a la vanguardia, por ahí por esos años, 30, 40, es decir, anterior a lo que escribe Parra. Entonces, también hay que saber más sobre la poesía Hay que chilena saber como para más, decir eso. Sí. es cierto. Oiga, Naín, y dígame, si por ejemplo, pensemos así como el alumno imaginario, ¿no? Que tenemos hoy en esta conversación. ¿Por dónde puede partir con su lectura en frente a este panorama tan complejo, desafiante que es la poesía chilena? Yo creo que con Parra, justamente. Yo creo que eso le puede dar una idea de que la poesía no es una cosa así como que está allá arriba. Poesía de vaca sagrada, como decía el propio Parra, ¿no? Sino que es algo accesible. Pero el tema es que no se puede quedar ahí, sino que tiene que ir complejizando cada vez más su mirada. Porque lo que hay que decirle a los jóvenes es que leer poesía es una de las tareas más difíciles que uno puede tener en la vida. No se trata de cualquier lenguaje, se trata de un lenguaje que no dice lo que dice, ¿ya? De un lenguaje que hay que atravesarlo para poder uno entenderlo, por un lado, y por otro lado es un lenguaje que nos abre la imaginación, que nos abre la fantasía, al mismo tiempo que nos hace reflexionar sobre quiénes somos nosotros y cuál es el sentido de la vida. Que son preguntas que a lo mejor tampoco se las han hecho, o muchos de nosotros tampoco las hemos hecho, pero que hay que hacerse frente a un mundo que se vuelve cada vez más banal, ¿ya? Cada vez menos real, ¿ya? Más espectacular, por llamarlo de alguna manera, y que nos aleja de nosotros mismos, ¿ya? Y nos hace alejarnos de nuestras emociones. Y la poesía, de algún modo, nos devuelve a eso, nos devuelve. Entonces, tal vez leer, empezar por ahí, pero seguir el viaje hacia otros poetas, Enrique Lin, Gonzalo Rojas, que son poetas viscerales, ¿ya? Que están desgarrándose en los poemas y diciéndole al lector, desgárrate también, porque eso es importante, ¿ya? Ahí está el amor, el odio, la pasión, está todo lo que uno, el placer, todo lo que uno debe sentir en la vida. Entonces, hay que estimularse, digamos. Mi experiencia es que cuando uno hace que los jóvenes lean los poemas, les pide que lean y les pide que vean lo que hay detrás, empiezan a motivarse, ¿ya? A tener una relación más distinta con la poesía. Pero además, mi planteamiento es que una vez que uno entiende o puede leer poesía o puede sentir la poesía, puede hacer cualquier cosa. Todo lo demás viene gratis, ¿ya? Porque si es capaz de hacer eso, cualquier texto, cualquier lectura, cualquier relación con reflexión o con sentimiento, va a venir de más, ¿no? Sí. Naín, ¿qué le puedo decir? Un gusto conversar con usted en esta tarde que, voy a revelarlo, es de viernes, ¿no? Desde nuestras casas. Ha sido un gran placer compartir este momento con usted y espero verlo en otra cápsula, tal vez Sí, porque durante no el año. llegamos, nos quedamos en los fenicios y no llegamos, digamos, al momento actual. Que Exactamente. tengo toda una teoría sobre lo que pasa de los 90 en adelante, pero bueno, será para otra Será oportunidad. para otra vez, lo conversaremos sin duda, sin duda. Bueno, Bien, ok, gracias muchas por la gracias. invitación. Adiós.